Hola amigos, soy Carmela Zúñiga, pertenezco a la generación 6 de la certificación internacional Cómo hablar en público. Presento en este video la tarea número 3, cómo vencer el miedo y transformarlo en pasión. ¿Sabías que el miedo en público es uno de los principales problemas que afronta toda persona que quiere ser un orador? Y no solo eso, muchas personas aún entran en pánico terrible con el solo pensar que deben pararse a hablar frente a otras personas o frente a una cámara. Empiezan a temblar de los nervios, las manos les sudan, les duele el estómago. En fin, son los típicos síntomas del miedo y el pánico. Es que el miedo de hablar en público es considerado una fobia número 1, especialmente entre políticos y empresarios. Pero ¿de dónde surgen los miedos? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción innata del ser humano que nos brinda protección. Hay dos tipos de miedos. El miedo real, que es un miedo justificado provocado por una situación inusual y peligrosa, pero verdadera. Por ejemplo, el ataque de un perro rabioso. Experiencias como estas marcan la vida de la persona, pues quedan en el subconsciente esos recuerdos y pueden surgir nuevamente en cualquier momento en forma de miedo. La segunda forma de miedo es el miedo irreal. Son productos de la mente. Es un miedo creado por la fantasía, miedos provocados por inseguridades, falta de autoestima, pensamientos que nos paralizan. Este tipo de miedo es el que debemos combatir, pues frena todo intento de avanzar. Pero hay un eficaz antídoto para este peligroso enemigo de nuestro éxito, y es la preparación. En mi caso les cuento que tuve que superar el miedo irreal cuando yo tenía unos 18 años de edad, pues en mi primer año de universidad, en mi primera clase de periodismo televisivo, mi profesor se permitió hacer una evaluación de los talentos de cada estudiante. A mí me dijo que no me veía madera para hablar ante el público. Me sugería que piense bien si debía seguir o no en mi propósito de ser periodista. Pese a mi pasión, esto me paralizó y tuve que automotivarme, auxiliándome con libros, charlas y escuchando los consejos de automotivación de mi madre. Admito que fue duro, pero seguí aunque cargando por mucho tiempo ese miedo, hasta que comprendí que la preparación y mi determinación de seguir adelante eran más fuertes que las palabras apresuradas de aquel profesor desconocido. Lo rescatable de esto es que superé mis miedos e inseguridades y logré mi propósito. Hay una teoría muy importante que debemos conocer, que es la teoría de la dopamina. El doctor Daniel Goleman explica que los mensajes entran por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestros sentidos y que llegan a nuestro cerebro a una central nerviosa llamada amígdala, que es donde se genera la adrenalina y la dopamina, dos sustancias que controlan nuestras emociones. La adrenalina se dispara cuando hay reacciones de miedo, ansiedad, nerviosismo, mientras que la dopamina es una droga encargada de la parte anímica. Le conocen como la droga de la felicidad. Técnicas para controlar la adrenalina. Es importante realizar ejercicios de respiración, de oxigenación antes de entrar al auditorio y hablar ante el público. Por ejemplo, los expertos recomiendan inhalar el aire por la nariz lo más que puedas. Mantener el aire por unos segundos y luego exhalar por la boca profundamente para vaciar completamente tus pulmones de las toxinas, permitiendo así que se llene de oxígeno. Es recomendable que lo hagas varias veces. Hazlo de pie, estirando tus brazos, doblándote. Otra técnica también es saltar repetidas veces. Aún algunos oradores
antes de sus presentaciones. Dicen que tienen como costumbre gritar, que es una forma también de disminuir la adrenalina de tu cuerpo antes de enfrentar a un público. También es importante que cuando tú vayas a hablar con el público, lo hables con un tono fuerte. ¿Cómo se llama la droga de la felicidad?, nos pregunta nuestro profesor Francisco Yáñez. Pues la droga de la felicidad es conocida como dopamina. Otra pregunta interesante y que tenemos que contestarla es, si te invitan a improvisar, ¿qué pasos darías tú? En mi caso, yo le pediría al anfitrión del evento que me permita unos minutos para hacer un bosquejo general de lo que pienso hablar en ese evento. Si no tengo un papel a mi alcance, como dice nuestro profesor, aunque sea una servilleta y un lápiz, nos sirve para bosquejar y poner los puntos principales de lo que vamos a hablar en ese evento. Anotaría cuál es el objetivo de mi disertación, cómo voy a ilustrar lo que voy a hablar y anotaría un cierre impactante, tomando en cuenta siempre cuál es el auditorio al que me estoy dirigiendo. Una recomendación muy importante: nunca improvises lo que vas a decir, pues todo orador profesional sabe que aún las llamadas improvisaciones tienen que ser bien planeadas. Recuerda estar bien preparado, conocer a fondo el tema que vas a impartir. Baja automáticamente y sustancialmente el nivel de adrenalina del cuerpo y por ende disminuye el miedo en la persona. Presentarse medio preparado ante un auditorio es como presentarse medio desnudo. Francisco Yáñez. Algo importantísimo también y muy alentador para ti, para mí, para todo aquel que está comenzando el negocio de orador, como dice también nuestro instructor Yáñez, si te consideras un mal orador, ya cumpliste tu primer requisito para llegar a tener éxito, pues todo buen orador al comienzo fue un pésimo orador. Así que ese es el consejo que nos dan y que nosotros debemos tener muy pendiente a la hora de dar nuestra disertación ante un público. Soy Carmela Zúñiga y nos vemos en el próximo video.